Hola Tegus, amantes de las historias épicas y los misterios antiguos. Hoy vamos a desentrañar uno de los relatos más impactantes y controvertidos de la Biblia, la historia de las hijas de Lot. No es solo una historia de supervivencia, es un drama lleno de malas decisiones, traumas y consecuencias que resonaron por generaciones. Así que pónganse cómodos, porque este viaje nos llevará a las ruinas de Sodoma y Gomorra. Para empezar, ¿quién era Lot? Era el sobrino de Abraham, el gran patriarca. Mientras Abraham llevaba una vida nómada, Lot decidió establecerse en la próspera ciudad de Sodoma. Imaginen una especie de Las Vegas de la antigüedad, ubicada en un valle fértil cerca de lo que hoy es el Mar Muerto. Era un lugar vibrante y lleno de oportunidades, pero también famoso por su corrupción y decadencia moral. Lot vivía allí con su esposa y sus 2 hijas, completamente inmerso en la cultura de la ciudad. La vida parecía ir bien, hasta que una tarde, 2 visitantes misteriosos llegaron a la casa de Lot. No eran viajeros comunes, eran ángeles con un mensaje urgente. Sodoma y las ciudades vecinas iban a ser destruidas por su maldad. Le ordenaron a Lot que reuniera a su familia y huyera sin mirar atrás. Lot intentó advertir a sus yernos, los prometidos de sus hijas, pero ellos se rieron en su cara. Pensaron que estaba bromeando. Esa noche, la situación se puso muy fea. Los hombres de Sodoma, enterados de los visitantes, rodearon la casa de Lot y exigieron que se los entregara. Aquí es donde la historia da un giro oscuro. En un acto de desesperación y hospitalidad mal entendida, Lot ofreció a sus propias hijas a la multitud para proteger a sus invitados. Es una decisión horrible que nos muestra lo retorcidos que estaban los valores en ese lugar. Por suerte, los ángeles intervinieron, cegaron a la turba y sacaron a Lot y su familia a la fuerza de la ciudad. La orden era clara: escapen por sus vidas. No miren atrás ni se detengan en todo el valle. Huyan a las montañas o serán destruidos. Mientras el fuego y el azufre llovían del cielo, la familia corrió. Pero la esposa de Lot, quizás por nostalgia, curiosidad o tristeza por lo que dejaba atrás, desobedeció. Miró hacia la ciudad en llamas y se convirtió en una estatua de sal. Una imagen poderosa y trágica que nos recuerda el costo de la desobediencia y el apego al pasado. Lot y sus 2 hijas lograron llegar a una pequeña ciudad llamada Zoar, pero el miedo los consumía. Pensando que no estarían seguros, decidieron refugiarse en una cueva en las montañas. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más extraña y perturbadora. Aislados del mundo, traumatizados, habiendo perdido todo y a todos los que conocían, las hijas de Lot llegaron a una conclusión desesperada. Un día, la hija mayor le dijo a la menor: nuestro padre ya es viejo, y no queda ningún hombre en la tierra para que se una a nosotras, como es la costumbre en todo el mundo. Creían que eran las únicas supervivientes de un apocalipsis global. Su percepción de la realidad estaba completamente distorsionada por el trauma y el aislamiento. Presionadas por la necesidad de preservar la descendencia de su padre, idearon un plan terrible. Esa noche, la hija mayor emborrachó a Lot con vino y se acostó con él. Él estaba tan ebrio que no se dio cuenta de nada. A la noche siguiente, repitieron el plan, pero esta vez fue la hija menor. Ambas quedaron embarazadas de su propio padre. Moralmente, es una acción indefendible, pero la Biblia la presenta sin adornos, mostrándonos hasta qué punto la desesperación y una visión distorsionada pueden llevar a las personas. De estas uniones, nacieron 2 niños. La hija mayor tuvo un hijo al que llamó Moab, que significa de mi padre. Él se convirtió en el antepasado de los moabitas. La hija menor tuvo a Ben-Ami, que significa hijo de mi pueblo, y de él descendieron los amonitas. Estas 2 naciones, los moabitas y los amonitas, se convirtieron en vecinos y enemigos perpetuos de Israel a lo largo de su historia. Las consecuencias de este acto no fueron solo personales, sino nacionales. En el libro de Deuteronomio, se establece una ley que prohíbe a los amonitas y moabitas entrar en la asamblea del Señor, incluso hasta la 10ª generación. Este legado de exclusión marcó la relación entre Israel y estos pueblos durante siglos. El texto bíblico coloca claramente la responsabilidad en las hijas, quienes iniciaron y ejecutaron el plan. Sin embargo, también muestra las consecuencias del liderazgo fallido de Lot. Análisis complejo. Trauma no excusa el pecado, pero contexto explica motivación. Ambas hijas quedaron embarazadas de su padre. El secreto familiar se volvió visible. Lot tuvo que vivir con las consecuencias de su alcoholismo y con el conocimiento de lo ocurrido. ¿Notan? El texto no registra las palabras de Lot después, solo silencio. La hija mayor dio a luz un hijo llamado Moab, que significa del padre. El nombre mismo preservaba la vergüenza del origen. Dato histórico: Moab se convirtió en la nación de los moabitas, enemigos frecuentes de Israel. La hija menor dio a luz a Ben-Ami, que significa hijo de mi pueblo. Fue el ancestro de los amonitas. Conexión histórica: los amonitas también fueron enemigos persistentes de Israel durante siglos. Las consecuencias y lecciones:
25 en el legado nacional. Los moabitas y amonitas se convirtieron en naciones que constantemente se oponían a Israel. El pecado de una noche generó conflictos que duraron 1000 años. Lección histórica: las malas decisiones pueden tener consecuencias generacionales. 26 en la exclusión de la asamblea. Deuteronomio 23:3. Prohibió a moabitas y amonitas entrar en la congregación de Israel hasta la 10ª generación, debido a su origen. Nota teológica: el pecado sexual tenía consecuencias sociales duraderas. 27 en la excepción de Ruth. Siglos después, una mujer moabita llamada Ruth rompió esta maldición con su fe y lealtad. Llegó a ser bisabuela del rey David y ancestral de Jesús. Mensaje de esperanza: la redención es posible incluso de los orígenes más oscuros. 28 las lecciones sobre el alcohol. La historia muestra claramente los peligros del alcoholismo. Lot perdió el control de su vida y su familia debido a la bebida. Aplicación práctica: el alcohol puede hacerte vulnerable a situaciones que nunca elegirías sobrio. 29 en las lecciones sobre el trauma. El trauma no procesado lleva a decisiones irracionales. Las hijas necesitaban ayuda, comunidad y perspectiva, no aislamiento. Lección psicológica: en el aislamiento después del trauma intensifica el pensamiento distorsionado. 30 en el mensaje central. Esta historia no es un modelo a seguir, sino una advertencia sobre las consecuencias de vivir en ambientes corruptos, el peligro de las decisiones tomadas en desesperación, y cómo el trauma sin procesar puede llevar a más trauma. Propósito bíblico: mostrar la realidad del pecado humano, sin romantizarla, y las consecuencias reales de alejarse del plan de Dios. En reflexiones finales educativas: ¿por qué está esta historia en la Biblia? La Biblia no oculta las fallas de sus personajes. Lot, considerado justo en 2 Pedro 2:7, cometió errores terribles. Eligió vivir en Sodoma por conveniencia económica, ofreció a sus hijas a una turba violenta, cayó en el alcoholismo después del trauma, terminó en una situación incestuosa. Lecciones para hoy. Sobre las decisiones de vida en Lot: eligió Sodoma porque era bien regada, próspera. Priorizar lo material sobre lo moral tiene consecuencia. Sobre el liderazgo familiar en Lot: falló en proteger espiritualmente a su familia. Sus hijas crecieron sin bases morales sólidas. Sobre el trauma no procesado lleva a decisiones destructivas. Las hijas necesitaban apoyo comunitario, no aislamiento. Sobre el alcohol: en la historia muestra dramáticamente cómo el alcohol puede hacerte vulnerable a situaciones terribles. Sobre la percepción: en crisis, nuestra percepción se distorsiona. Las hijas pensaron que no había otros hombres en el mundo, lo cual era falso. Sobre las consecuencias generacionales: un momento de pecado creó naciones enemigas por 1000 años. Sobre la redención: a pesar de todo, Dios pudo traer redención a través de Ruth, la moabita. Contexto cultural importante: preservación del linaje. En culturas antiguas, no tener descendencia significaba que tu nombre y memoria desaparecerían. Hospitalidad extrema: en la cultura de Lot, valoraba proteger huéspedes incluso sobre familia, aunque la oferta de Lot fue moralmente incorrecta. Matrimonio levirato: existían prácticas donde parientes cercanos preservaban el linaje familiar, pero el incesto estaba absolutamente prohibido.